Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente con el filósofo Guillermo Ramadán. Vamos a seguir en nuestra discusión, nuestra revisión, este estudio del libro Psicología Humana del padre Leonardo Castellani. Ya tenemos una sesión anterior en la que tratamos básicamente el capítulo uno, ¿no? Y quisiera hacer yo una, un breve resumen, ¿no? Antes de pasar al capítulo 2. Este, Igual, primero antes saludar a todos y decirles que vamos a estar planteando algunas preguntas, a lo mejor, ¿no? En este capítulo para ver si se animan pues a intervenir, a pensar con nosotros, ¿no? Que creo que sería interesante, ¿no? Sí, a mí me parece muy bien, Felipe, la verdad que bueno, ya resumirlo para ver si la cosa quedó más o menos clara o no. Y bueno, y vamos ahí avanzando con lo que viene del libro, que este libro es muy interesante y bueno, nos hace pensar y nos pone ahí como en jaque muchas veces lo que creemos hoy, ¿no? Y bueno, vamos a ver si es que o Castellani ha quedado obsoleto o tiene fuerza todavía como para decirnos algo. Excelente. Entonces, si quieres agregar algo, Guillermo, por favor, ¿ah? Estoy seguro que este resumen no está completo. Pero bueno, entonces en el primer capítulo habíamos conversado sobre, digamos, inicia él haciendo una crítica a la psicología, que es una crítica pertinente inclusive al día de hoy. Eh, Critica primero la multiplicidad de la psicología, que hay una serie de modelos para entender la mente humana, y eso tiene ciertos ejemplos el día de hoy. Y luego critica, creo, con especial énfasis la psicología centrada en las conductas, ¿no? Que es el conductismo, que efectivamente eh, pues es una psicología muy incompleta, ¿no? Es un énfasis que se hizo en un momento para poder pertenecer con, con mayor énfasis a la comunidad científica, al contexto académico, ¿no? Pero efectivamente hay una serie de falencias y de limitaciones que esa forma de entender las cosas pues nos plantea, ¿no? Y de hecho, en la década de los 80 con la revolución, digamos, paulatinamente, pero sobre todo en la década de los 80 con la revolución cognitiva, esa misma línea de pensamiento, ese mismo modelo, de hecho, pues se cuestionó a sí misma, ¿no? En su énfasis en las conductas e incluyó de manera importante el funcionamiento interno, ¿no? Que era pues imposible de negar y necesario para explicar muchas cosas. Eh, una anotación importante es que el padre Castellani escribió esto en 1957, digamos, no lo escribió en realidad, era un curso, ¿no es cierto? Eh, y sus críticas, muchas de ellas siguen vigentes, ¿no? Y si estuviese vivo hoy, también tendría que conversar con algunos aportes nuevos, ¿no? Eh, Después él dice que esta forma de psicología, sobre todo, y en general la psicología científica rechaza el alma como sustancia, ¿no es cierto? Porque tiene una falsa noción de lo que significa sustancia. Y de repente tú nos puedes ayudar un poco con eso después. Este, mm, pero entiendo que alma, sustancia significa el alma como no un objeto físico, ¿no? Pero una entidad con una existencia distinta de el cerebro, distinta de las operaciones nerviosas, distinta de todo eso, ¿no? Mm, Pues él dice después que, sin embargo, es evidente que hay una permanencia, ¿no? Detrás de nuestros actos. Es decir, si estudiamos solamente los actos, las conductas, nos estamos perdiendo justamente de aquello que hace que nosotros nos reconozcamos como algo eh,
a través del tiempo que, no sé, yo soy Felipe, por ejemplo, ¿no? Yo siempre he sido Felipe, yo tengo una forma de pensar, tengo una forma de imaginar, tengo objetivos, tengo sueños. Todo eso no se entiende a través de mis actos y mis conductas solamente, ¿no? Entonces, eso que permanece y que hace que mis actos tengan una explicación y que tengan un mismo sentido, que se entiendan como mis actos, es eso que nos da estabilidad en el tiempo, y él le llama alma. Y también le llama el yo, ¿no? Es algo que no me termina de quedar claro, pero creo que es importante. Él muchas veces hace una especie de identidad, no sé si completa o parcial, entre el alma y el yo, ¿no? Ujú. Entonces, también es un punto que a lo mejor convendría aclarar, ¿no? En el fondo, él dice que en el ser humano hay una permanencia que es indudable, eh, y él también lo relaciona a esto que él va a llamar el espíritu del subterráneo, que relaciona con el subconsciente. Entiendo que se refiere en buena parte al inconsciente freudiano, ¿no es cierto? Al inconsciente que plantea el psicoanálisis. Y para hablar de este aspecto profundo de la mente que muchas veces dirige o influye en nuestra conducta, se vale de tres casos, ¿no? De Dostoyevsky, de Santa Teresa de Jesús y de Helen Keller. Y ahí, él ahí plantea pues, que nuestra alma tiene este aspecto dual, ¿no? Tiene aspectos oscuros y tiene aspectos más bien luminosos o virtuosos, ¿no? Y que están Ujú. en constante pugna, ¿no? Eh, que es una idea que tiene mucha similitud con lo que plantearía Freud, ¿no es cierto? Y claro, él dividió el alma, entre comillas, solamente en tres, ¿no? Pero, claro, esta idea de que tenemos estos aspectos con los que permanentemente estamos luchando, no es una idea nueva, ¿no? Inclusive lo tocan Aristóteles, por lo menos, no sé si Platón también, Sí, ¿no? también. Ujú. Eh, y él luego llega al punto eh, de que el alma es inmortal, sí, ¿no? Y digamos que es muy difícil probarlo en el contexto, ¿no es cierto? Digamos que la comprobación tendría que ser muy extensa y difícil, ¿no? Y luego plantea que el objeto de la psicología entonces no está aún bien definido. Y eso tiene más sentido para 1957, creo. Creo que ahora sí habría un consenso en que el objeto de la psicología es la conducta, si es que entendemos la conducta de manera amplia, ¿no? Como también los pensamientos, como nuestras maneras de relacionarnos, ¿no? O sea, digamos, conducta entendida como el comportamiento y los procesos mentales que lo subyacen. Pero claro, digamos, ahí igual hay una amplia, hay amplio espacio para interpretar las cosas de maneras distintas. Y entonces, eso es importante discutirlo y, digamos, interpelar a la psicología, ¿no? Digamos, en su multiplicidad de formas de entender digamos, esta ciencia que es joven aún, ¿no? Ahora, una cosa que queda clara para Castellani es que todo lo psíquico es intencional, ¿no es cierto? Esta idea de Brentano, ¿no? Digamos que Ujú. todo acto psíquico tiene un objeto, ¿no? Esta dualidad sujeto-objeto. Y él ahí hace no, plantea estos puntos, ¿no? Digamos, es decir, no hay pensar sin objeto, no hay querer sin pensar y no hay afectos sin querer. Eh, Eso siguiendo a Tomás de Aquino. ya, esa es una idea de Tomás Aquino, entonces, no lo sabía. Y, y quizás al día de hoy eso también podría cuestionar, ¿no es cierto? Como es, el que no hay pensar sin objeto es incuestionable. Creo que eso no tiene ningún punto débil, ¿no? Como conclusión. Pero eso de no hay querer sin pensar o no hay afecto sin querer, quizás ahora está un poco más entrelazado, ¿no? Digamos, no podríamos poner primero el querer que el pensar o el pensar que el querer, ¿no? Digamos, porque son procesos que se influyen
unos a otros, ¿no? Es a veces pensamos porque queremos y a veces queremos porque pensamos, ¿no? Y los afectos que nos aparecen o que acompañan ese proceso también influyen en nuestra manera de pensar y la forma en la que pensamos o interpretamos las cosas también nos hacen sentir de determinada manera, ¿no? Es muy difícil poner una cosa delante de otra. Eh, Sí, a ver, yo lo que entiendo, lo poco que entiendo de neurociencia, por ejemplo, ¿no? O sea, como que la neurociencia hoy por hoy te dice que primero hay como algo que, este, primero hay una emoción, ¿sí? Hablando en términos neurocientíficos, biológicos, ellos plantean que primero hay una emoción siempre antes de un pensamiento, porque en general caen en esta yo no sé si estoy tan seguro, digamos, de un modelo que tienen ellos, que es el modelo de como los tres cerebros, le llaman, ¿no? O sea, como las tres partes del cerebro, que es un cerebro más intuitivo, ¿no? Reptiliano, le dicen. Después, como que esto también cae en el evolucionismo, ¿no? Entonces, después luego el cerebro fue evolucionando y de alguna manera desarrolla el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, y luego eh, viene la corteza prefrontal que nos permite el conocimiento, ¿no? La razón. Digamos. Y, y bueno, y como que es el último estadio eh, de la evolución, digamos, cerebral que tuvimos nosotros. Y que data, por ejemplo, o sea, de realmente pocos años, o sea, pocos años son como 100.000 años, 150.000 años, 200.000 años, dependiendo del autor, pero claro, el cerebro reptiliano se suponen millones de años para atrás. Y en esta evolución es donde se ancla mucho de los que hacen neurociencias y se plantea que en principio hay una preeminencia del sentir por sobre el pensar. Así, ¿no? O sea, es lo que en general se maneja, digamos, dentro de muchos grupos, digamos, que estudian neurociencia, divulgadores, etc. Y yo no sé si esto es correcto para vos, Feli, o no, digamos, o si estoy de alguna manera obviando algo en una explicación eh, muy somera. no, no, digamos, es un buen resumen, creo, digamos, yo no diría siempre, ¿no? Digamos, siempre es el sentir antes que el pensar o claro, digamos, esta zona del cerebro que se encarga de nuestros aspectos más de necesidades básicas, digamos, ¿no? De respirar, de buscar calor, de buscar alimento, ¿no? Lo que a veces le llaman el cerebro reptil, ¿no? Ujú. Que es el tronco cerebral, pues tiene efectivamente más, digamos, mucho más tiempo de existencia y es en sí mismo un sistema de procesamiento de la información, ¿no? Ujú. De hecho, le basta a muchos seres vivos para cumplir con todo lo que tienen que cumplir y adaptarse al medio ambiente, ¿no? Y después viene efectivamente este cerebro emocional, que es otra forma también de, digamos, adicional de filtrar, de percibir, de interpretar y de actuar en el mundo, ¿no? Y también le basta Claro. a muchos más animales y finalmente viene esta tercera corteza, digamos, que es responsable del pensamiento, que es responsable de la planificación, que es responsable de lo que pues identificamos como pensamiento más humano y racional y de todas aquellas cosas pues que nos hacen seres humanos, ¿no? Sí, sí. Que a veces es más importante, a veces toma preeminencia sobre los otros procesos, ¿no? Eso también puede pasar y es totalmente factible, ¿no? Diría eso. Claro. Bueno, entonces compartimos, digamos, la visión de la neurociencia en ese sentido, ¿no? De cómo explica la neurociencia muchos de los procesos. Yo entiendo que la neurociencia te dice, siempre hay una emoción en base a un pensamiento, o sea, siempre está la emoción de base, vos estás emocionado de una u otra manera, siempre estás emocionado, o sea, en el sentido de que siempre tenés una emoción incorporada en el momento del pensar. O
¿sí? O sea, y como que siempre hay algo que está basado ahí, ¿no? Entonces, muchas veces uno dice, cuando lo reta a su hijo, cuando no hace la tarea, dice, hace la tarea, el chiquito está llorando, haciendo la tarea, esa emoción en la que está el chico hace que la tarea se le vuelva como en contra, ¿no? Y luego no le guste estudiar porque cada vez que él estudia o está haciendo una tarea, evidentemente está llorando, o sea, ya tiene como una memoria, ¿no? Del mal momento que está pasando. Bueno, es como que siempre hay una base para el aspecto cognitivo. Eso es lo que entiendo que dice gran parte de la bibliografía en la neurociencia, porque le da esta preeminencia en el tiempo, ¿no? Pero Pero, también es cierto, pero no, no sé si están así, ¿ah? Perdón. O sea, digamos, no, no sé si plantean que siempre, siempre se acompañan, eso sí, ¿no? O sea, claro, siempre se acompañan, más no necesariamente uno, digamos, el sentimiento, la emoción, la motivación ocurren primero, ¿no? Digamos, claro, siempre, digamos, pero siempre hay una compañía, digamos, son procesos muy entrelazados, ¿no? Que no ocurren uno por separado del otro nunca, ¿no? Aunque uno puede empezar y el otro terminar, digamos, es imposible separarlos. claro, claro, ahí está. Y ahora, bueno, en términos, vos fíjate, Castellani es un tomista, y en términos tomistas, siempre hay una relación entre voluntad y inteligencia, ¿no? O sea, estas son las dos relaciones que él maneja muy bien, que las maneja Tomás, y él se plantea, bueno, ¿cuál es la preeminencia entre la voluntad, entre el querer, digamos, y el conocer, la inteligencia, ¿no? ¿Cuál es esta relación y qué tiene preeminencia? Bueno, esto es una pregunta teológica, por eso es que nosotros siempre, bueno, a mí por lo menos me gusta decir, siempre todo está medio entrelazado, uno tiene sus consecuencias cuando uno viene desde la teología, luego la filosofía y va a la ciencia práctica, digamos, uno entiende, digamos, que todo tiene un fundamento, ¿sí? Todo tiene un fundamento que puede ser tanto filosófico, en el orden de las cosas, como teológico, luego en un orden mucho más elevado, más abstracto, porque eso es lo más abstracto que hay. Y en esos términos que dice Tomás, bueno, lo plantea en términos de Dios, ¿no? ¿Cuál es la preeminencia dentro de el orden de Dios? ¿Qué hay primero? Bueno, conocimiento o voluntad. ¿Y por qué lo dice? Porque claramente, si la preeminencia la tendría la voluntad de Dios, Dios podría hacer que el mal sea bien. ¿Me explico? ¿Por qué? Por su mera voluntad. Entonces él, obrando por su mera voluntad, podría hacer que el mal sea bueno. Y en esos términos, ellos dicen, no, no, el mal es malo y el bien es bueno, porque primero hubo un pensamiento de Dios que lo organizó así. O sea, lo primero en el orden teológico, lo que tiene preeminencia es la capacidad intelectual, o sea, el conocimiento de Dios, ¿sí? Incluso en el orden de la Santísima Trinidad, lo primero que hay es el conocimiento de Dios y conociéndose a sí mismo, surge el Hijo, ¿me entendés? Pero bueno, Ujú. y de estos dos el Espíritu Santo. O sea, te hago estas aclaraciones, estas apostillas para que entiendas que todo esto tiene también un trasfondo teológico, viste que la otra vez hablábamos de los trasfondos filosóficos que tiene la psicología, incluso son trasfondos teológicos. Entonces, en esos términos, vamos a ver que Castellani va a ir por la idea de que hay una preeminencia de la razón por sobre el querer. Y para que nosotros podamos querer algo, tiene que haber algo querido, algo por querer, ¿sí? Entonces, primero tiene que haber un conocimiento para luego poder existir esta voluntad, ¿no? Dirigir esta voluntad hacia algo que nosotros ya conozcamos. Eso es lo que te está diciendo Castellani en estrictos términos cuando lo sigue a Tomás de Aquino. Porque bueno, quizá él no lo explica de esta manera, y quizá en las notas al pie, el editor lo va explicando, va tomando nota de Castellani que te van haciendo dar cuenta, digamos, de dónde saca lo que dice, ¿no? Pero es interesante cómo él eh, siempre se maneja te diría, en un esquema atomista. Entonces, Ujú. a partir de ahí es que nosotros tenemos que entender su pensamiento, siempre pensando en términos abstractos, ¿no? De inteligencia y voluntad,
que son como operaciones del alma, que son las operaciones que nos muestran al alma y que nos las ponen patente, dice Castellani. Porque, digamos, en esos términos sería el cerebro y toda la neurociencia y todas las conexiones, las redes hebianas que se nos forman, etcétera. Todo esto es un aspecto instrumental de otra cosa que es más fundamental, que es el alma humana, que es inmaterial en esos términos, porque va a subsistir, ya hablando en términos teológicos, va a subsistir a la muerte el alma, ¿sí? Entonces, claramente, no olvidemos que el que está hablando es un sacerdote católico, que es filósofo, que es teólogo y que también es psicólogo. O sea, en todos esos términos nosotros tenemos que entender a Castellani, cosa que es muy complicado, ¿no? O sea, evidentemente, él nos va, yo creo que a ampliar la mirada por todos lados y es un buen ejercicio. Más allá de estar de acuerdo o no en todo con él, o poder actualizarlo muchas veces, creo que es un buen ejercicio porque nos obliga a ir a diferentes ámbitos para poder contrastar lo que está diciendo. Entonces, por eso te quería explicar esto, ¿no? O sea, él eh, te va a explicar mucho de lo que es el ser humano, de lo que es la mente, de lo que es el alma, de lo que es el querer, las funciones, luego hablará, eh, con parte de teología. O sea, él hace psicología, luego hace filosofía y luego también hace teología en el mismo libro. Y creo que eso es lo rico, que ahí vas a poder de alguna manera decir, bueno, mira cómo está conectado, cómo él está conectando todo en función de esto, porque en último término, vos pensás que Castellani siempre va a creer que lo más importante de todo, lo más importante de todo y para lo cual estamos en el mundo, es nuestra salvación. O sea, en esos términos es que Castellani va a pensar. Entonces tenemos que tener en cuenta también su paradigma, ¿no? Ujú. ¿Y te parece si problematizamos un poquito sobre Ujú. eso? Porque, digamos, a mí me interesa, me parece interesante, me parece valioso como hacerlo, ¿no? Digamos, no sé si, eh, digamos, en el peor de los casos para conocer, ¿no? Un Sí, poco sí, más sí. ¿no? Entonces, la parte racional, la cognición, digamos, sería lo principal, ya que digamos, hay una realidad, básicamente, un poco lo entendí así, ¿no? Digamos, ya que hay una realidad, ¿no? Ujú. Una realidad fija, una realidad que no es pues relativa, ¿no? Que tiene cosas que son buenas para nosotros, o buenas en Ujú. general, ¿no? Ujú. O mal, ¿no? Entonces, la voluntad, la motivación, digamos, la emoción, no podrían ir primero en este orden teológico, porque eso implicaría que, digamos, esto pondría en duda esta El orden de las fijeza, cosas. digamos, este orden, ¿no? Sí, Digamos, sí. de que, ¿no? Yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué tiene que ser así, digamos? Porque si, no sé qué pienses de esto, ¿no? Dijiste evolucionismo hace un rato, entonces no sé si tienes también una mirada crítica de esto, ¿no? Pero Ujú. si lo pensamos evolutivamente, pues estos órdenes, ¿no? Digamos, sistemas biológicos que nos ayudan a entender el mundo, desde lo más básico, ¿no? Digamos, desde lo que quema, lo que satisface, lo que da calor, lo que da frío, ¿no? Digamos, esta parte del cerebro, el tronco cerebral, eh, es también una forma de eh, interpretar el mundo y de adaptarse, ¿no es cierto? Pues este cerebro emocional también, ¿no? Es una forma también es una nueva manera de reconocer y de interpretar que le añade a esa primera manera, ¿no es cierto? Digamos, un reptil efectivamente satisface su hambre y eso es bueno para el reptil,
satisfacer su hambre, porque le permite, digamos, permanecer y luego, pues, propagarse y qué sé yo, ¿no? Digamos. En el caso de un mamífero, no sé, un oso, ¿no? Ya tiene una gama de emociones que le permiten anticipar muchas de las cosas que un reptil a lo mejor no podría, ¿no? Por ejemplo, ya no siente solamente dolor, ¿no? Ya tiene miedo, ¿no? Y entonces el miedo hace que ya no tenga que pasar por el dolor para alejarse. Y eso pues es mucho más exitoso a nivel digamos, evolutivo y de adaptación al medio, ¿no es cierto? Y todo eso ya está siempre en interacción con una realidad, ¿no? Y esa realidad ya tiene igual esas características, ¿no? Ya tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y entonces en la progresiva adaptación de estos sistemas biológicos a ese medio, ya sigue quedando, inclusive digamos, a esos niveles, una realidad incuestionable, ¿no? De cosas que son buenas y cosas que son malas. Cuando se añade esta última capa, digamos, que nos permite razonar, que nos permite sentir, soñar, desear, ¿no? De una forma, pues, simbólica, eh, todo lo anterior igual ya viene informando justamente todo lo que es bueno y todo lo que es malo, ¿no? No sé si eso te hace sentido o si, pues algo de ahí no concordaría con este planteamiento de Tomás de Aquino, o ¿no? Claro, habría que ver, a ver, tomar lo bueno y lo malo. En qué sentido? Podríamos decir lo siguiente. Cuando nosotros decimos que algo es bueno para un reptil, significa que le permite eh, buscar, o conseguir la subsistencia, por ejemplo, ¿no? Pero en términos del hombre, digamos, lo que es bueno y es malo, supera, digamos, el término de subsistencia, el término animal, porque nosotros damos un salto de calidad no solamente biológico, ¿sí? Y ahí está la diferencia en entenderlo. Digamos, si nosotros lo vemos meramente de manera evolucionista y biologicista, podemos decir que nosotros tenemos mejores herramientas para poder subsistir. Y por eso es que dominamos el mundo. Pero nosotros tenemos un aspecto moral que no tiene que ver con comer o no comer, porque muchas veces no comer es más moral que comer, ¿sí? O sea, y parece contradictorio, pero no lo es. O sea, simplemente hacer el bien para el hombre no es lo mismo que el bien en la naturaleza, que es conseguir el fin para la cual fue creada, digamos, que nosotros tenemos que poder identificar, ¿no? Y dentro de la naturaleza, que, a ver, el peral existe para dar peras. Si el peral no da peras, no es bueno, ¿sí? O sea, pero no tiene que ver con un aspecto moral. Nosotros, ya como humanos, siempre tenemos el aspecto moral intrínseco. Y es ahí a donde va Castellani cuando habla, por ejemplo, de alma, de subterráneo, de gracia, de una vida iluminada y elevada, ¿no? De santidad. eh, Va por ese lado, por el aspecto moral, eh, porque él también tiene en cuenta, como te había comentado la vez pasada, el tema de la caída, ¿sí? Y que él dice que, bueno, que es algo universal, que todas las culturas tienen un aspecto, al menos implícitamente, la caída en su mitología o en cómo explica el mundo, ¿no? Y cómo explica al ser humano. Entonces, por eso es que digamos, el salto de calidad que se da entre el hombre y el resto de las criaturas es un salto que, si bien uno puede darle carácter instrumental con el evolucionismo, y la Iglesia Católica, en este caso yo te comento, la Iglesia Católica no está en contra de la evolución, porque dice que perfectamente Dios puede haber elegido ese camino para el hombre, pero no dice que es de alguna manera algo acabado y terminado, ¿sí? O sea, existen otros autores que no plantean en términos de evolución, ¿sí? No creen en evolución, piensan en otro tipo de solución, ¿no? El creacionismo, por ejemplo, o sea, y que
por lo menos para el ser humano, podríamos dejar el resto de la creación ahí y decir al ser humano si se le dio un salto o no, si hubo un salto o no, cuál fue la llama que hizo que se despegue del resto de las criaturas. Y bueno, más allá de cómo sea eso, lo que yo te estoy diciendo es que en estos términos Castellani piensa que el ser humano tiene un salto de calidad diferente. Y, y es ahí, desde ahí es donde él va a partir. Yo creería que, bueno, él era un estudioso de todo. No, no he leído sobre el creacionismo en Castellani, no recuerdo tener, digamos, su visión ahí, pero siempre al ser un sacerdote, tiene en cuenta esto, ¿no? Más allá de cómo hemos llegado a ser lo que somos, Dios lo ha decidido, ¿sí? Y nos da una dignidad, y esto es muy importante, ¿no? En términos teológicos, por ejemplo, la dignidad del hombre es ser imagen y semejanza de Dios. Esa es una dignidad que no tiene otra criatura. Simplemente Dios es el único que ha puesto en nosotros ser imagen y semejanza de Él, esto bíblicamente, ¿no? Entonces, y creería yo, y esto alguna vez lo hemos discutido con Jonathan Ramos, ¿no? Con el filósofo, hemos dicho muchas veces, es muy complicado dar cuenta de la dignidad del hombre si no tenemos en cuenta justamente esta acepción de ser imagen y semejanza de el fundamento de todo. O sea, ¿por qué el hombre tendría dignidad superior al resto de las cosas? Viste que hoy por hoy hay gente que prefiere un animal, un perro, proteger la vaca o proteger lo que sea, y dejar de lado al hombre, ¿sí? Dándole una igualdad de condiciones, árboles, naturaleza, etcétera, le da la igualdad de condiciones al hombre que al resto de la creación, ¿no? En estos términos teológicos. Entonces, podríamos decir que no le está dando el lugar que le corresponde al hombre, ¿sí? Que es un lugar diferente dentro de la creación. Nosotros sabemos que somos diferentes porque tenemos algo que a nosotros nos excede respecto del resto de la creación. Obviamente que somos diferentes como especie, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que hay que entender el pensamiento de Castellani, que nosotros tenemos un salto de calidad que no se puede explicar del todo con la evolución, digamos. Eso es lo que yo entendería de él. Y bueno, y Tomás de Aquino obviamente que también tiene eso, ¿no? Tiene un pensamiento, si bien no sé si discute o no discute el tema de la creación, en tanto creacionismo y evolucionismo, ¿no? Porque estas teorías se fueron dando, eh, bueno, lo que yo creo es que va por ese lado, va por darle un aspecto al ser humano que el alma, digamos, al ser superior, es una parte superior del ser humano que se conecta directamente con Dios, que es la posibilidad de religarse, que es donde nosotros tenemos la posibilidad de religarnos. Entonces, tenemos que verla de una manera diferente. Y y ahí está la problemática, ¿no? O sea, la problemática que tiene él es en todos estos términos. Y bueno, y ahí es donde se va dando Castellani la discusión con él mismo y con todas las ramas de la psicología que hasta ese momento estaba en boga, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pensarías, por ejemplo, porque estamos totalmente de acuerdo en eso, ¿no? Digamos, y creo que, digamos, claro, hay un salto cualitativo, ¿no? No es una mera cuestión de cantidad, ¿no? No podemos hablar de una evolución lineal, ¿no? Ujú. Desde el organismo celular, pasando por las lagartijas, los osos y los humanos, ¿no? Digamos, no es que eh, se pueda trazar una línea continua. Hay un momento en el que observamos una diferencia sustancial, ¿no? entre todos los demás seres vivos y nosotros, ¿no? Claro. Entonces,
Y claro, esta idea de los derechos de los animales, concuerdo perfectamente contigo, ¿no? Digamos, eh, yo amo a los animales, me encantan los animales, Ujú, tengo dos gatitos, pero eso no significa que los animales igual tengan derechos, ¿no? Porque para tener derechos uno necesita tener deberes también, ¿no? ujú, Y los animales claramente no pueden tener deberes, porque no pueden participar de ese mundo simbólico, ¿no? ujú, El ser humano pues participa simbólicamente de, de su contexto, ¿no es cierto? Y, digamos, no sé cómo se dio ese salto, creo que nadie lo sabe, no podemos, pues, decir, bueno, la causa de ese salto cualitativo, eh, y podría ser el alma, podría ser Dios, efectivamente. Yo igual, tú sabes que eh, eh, igual soy creyente, ¿no? Entonces, pues ahí tengo una pregunta abierta, ¿no? Pero me parece que el paradigma de la evolución sí igual da algunas luces sobre eso, ¿no? Digamos, no creo que obligatoriamente nos reduzca al orden de lo meramente animal, porque pues en el momento en el que empezamos a aprender, ¿no? Como digamos, coger, ¿no? Coger eh, interpretar y manipular además, ¿no? El mundo de manera simbólica, eh, eso lo cambia todo, ¿no? Ya nos expone a una manera totalmente distinta de, de interactuar, ¿no? Y de crear, además, pues muchísimas cosas nuevas que no estaban antes, ¿no? Como una cultura, por ejemplo, ¿no? Como un sistema de valores, como religiones, no sé, no digamos crear entre comillas, no creo eh, que sea una creación humana necesariamente, digamos, y por eso a mí me gusta mucho una explicación eh, digamos, que tiene que ver con lo que plantea Jordan Peterson, que tiene que ver con lo que planteaba Jung, que tiene que ver, bueno, de manera muy básica con lo que planteaba Nietzsche, ¿no? Y en general un poco los humanistas también, los humanistas existencialistas van un poco en esa línea, ¿no? Es como em, la evolución de nuestros sistemas de moral y de nuestros sistemas de valores y éticos también participan del proceso evolutivo, ¿no? Digamos, porque, digamos, si bien es cierto, son eh, existencias, entre comillas, no sé si se le puede decir existencias, ¿no? Digamos, pero son fenómenos que participan y pertenecen a otra esfera completamente distinta que nos separa de los animales. Igual, a medida que vamos entendiendo que nuestros valores morales eh, se adaptan mejor o peor a la realidad, es que esos valores morales van eh, imponiéndose, entre comillas, o mostrándose como necesarios. ¿No? ujú. Digamos, es también parte de nuestra capacidad de entender, no sé, tú, por ejemplo hablabas del ejemplo de no comer, ¿no? Pero ¿por qué no comeríamos? ¿No? Digamos, no comemos no por capricho, sino cuando no comemos, por ejemplo, podemos no comer para que coma nuestro hijo, ¿no? Para que coman mis hermanos humanos, ¿no? Qué sé yo, para que la humanidad subsista, ¿no? De repente es un sacrificio, ¿no? Digamos, es en el orden de lo que puede permanecer en el tiempo y con el futuro como una realidad que solamente puede percibir el ser humano, que nuestros valores morales son más verdaderos o menos verdaderos, ¿no? Y evolucionan también y digamos, se convierten en parte de nuestra cultura y de nuestro sistema de comportamiento en el momento en el que prueban su valor
también para nosotros su realidad, su bondad, o por llamarlo de algún modo. No sé qué piensas de eso. Sí, mira, hay un libro que se llama Orden Natural y Orden Moral, de Alberto Caturelli, que es bueno, es como el resumen de todas sus clases de moral, ¿no? Y realmente va por ese lado, va en el sentido de que nosotros podamos identificar, a ver, el orden natural que existe en el mundo y que siguiendo a Tomás de Aquino y a las 5 vías, ya desde la existencia de Dios nosotros empezamos a pensar de una manera determinada. ¿Sí? Por eso es que esto tiene trasfondos filosóficos, teológicos. ¿Por qué? Porque nosotros, si pensamos que hay un Dios, no es lo mismo que pensar que no hay un Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros pensamos que hay un fundamento, ese fundamento ha creado el mundo y el mundo es ordenado, ¿sí? Que es una de las vías tomistas, una inteligencia ordenadora del mundo, nosotros vamos a pensar que, bueno, hay un orden en este mundo. No es que las flores, cada vez que sale el sol, se dirigen a ellas y miran al sol para poder obtener la mejor luz posible. Eso no es casualidad, es algo ordenado. ¿Sí? Y así podemos, bueno, dar muchísimos ejemplos de la misma naturaleza de que está ordenada. Digamos. Nosotros podemos decir, bueno, eso es orden. De ese orden que nosotros estamos viendo ahí, nosotros vamos a poder identificar cómo es ese orden y podemos nosotros introducirnos en él para poder conocer qué es lo bueno y qué es lo malo para nosotros mismos. ¿Sí? Eh, y bueno, y en estos términos, ¿es mejor alimentarse que no alimentarse? Sí, siempre, bueno, y ahí empieza lo que vos decías, ¿no? El ser humano tiene otras motivaciones que no son meramente naturales y que hacen a la vida, a la causa final del ser humano. Que creo que esto es importante, sobre todo para la psicología. Yo no sé si la psicología lo entiende del todo, que el ser humano, cuando uno se pregunta el para qué, ¿sí? La pregunta al para qué, que es una pregunta que eh, yo la aprendí cuando alguna vez hice unos cursos de coaching, ¿no? Y que creo que el coaching no entiende muy bien qué es lo que está haciendo, pero que, viste, cuando vos tirás y le pegás a algo, bueno, creo que el coaching le pega con esto, pero no con la profundidad que debería, en términos de causa final, ¿sí? O sea, la pregunta para qué nos lleva a la causa final nuestra, de nuestra existencia. Y en esos términos también tenemos que entender que la causa final nunca está desvinculada de la causa, podríamos decir, eficiente. ¿Sí? Nuestra causa eficiente, que es la que nos ha creado, ¿sí? Nos ha creado para algo. Es como que el carpintero, que es la causa eficiente de una mesa, ¿a quién le vamos a preguntar para qué sirve una mesa si no es al carpintero que la ha creado? ¿Sí? Cuando existe la primera vez que yo la veo a la mesa. ¿Sí? Yo conozco una mesa por primera vez, me la presenta un carpintero y él me va a explicar para qué sirve la mesa, obviamente. Bueno, y en este caso también nosotros vamos a ver el para qué desde nuestro por qué hemos sido creados, o desde dónde hemos sido, nacemos nosotros, y luego vamos a ir para qué existimos. Bueno, yo creo que por ahí a gran parte de la psicología y a gran parte de la ciencia en general, antropología, etcétera, se le ha olvidado la causa final del hombre. Es decir, que el hombre camina, bueno, y que hay muchísimas cosas que podrían hacerle bien, de muchísimas maneras, pero porque no existe una causa final, no hay algo para lo cual el hombre haya venido al mundo. Y bueno, no es el paradigma de Castellani, volviendo, digamos, al libro estrictamente, porque Castellani sí considera que hay una causa final y que esa causa final es la salvación del hombre. O sea, el resto de las cosas de cómo logramos la salvación es la vida, básicamente, ¿no? Lo que vamos a discutir acá y si tenemos que sufrir o no tenemos que sufrir en esta vida, si podemos gozar del sufrimiento o no podemos gozar, porque muchas veces hay gente que lleva su cruz de una manera increíblemente estoica, podríamos decir incluso, y uno no entiende, ¿viste? A mí me duele que, vamos a suponer, algo menor, digamos, ¿sí?
qué sé yo, haber chocado el auto y ya no tengo auto y ahora que tengo que andar en transporte público estoy muy mal anímicamente, y otras personas que llevan enfermedades gravísimas, psicológicamente están mucho mejor, anímicamente están mucho mejor, y uno dice, ¿cómo puede ser esto? ¿No? O sea, ¿cómo puede ser que alguien que tenga un sufrimiento superior viva una vida psíquica y anímica muy superior? Entonces, el ejemplo que da Castellani al inicio es Helen Keller, ¿no? O sea, él dice, miren esta mujer que con todos los problemas que tenía, eh, hizo muchísimo más que probablemente lo que puedan hacer el 99,9% de todas las personas de este mundo. Entonces uno dice, bueno, hay algo que tenemos que saber qué es eso que nos tiene que dar algunas respuestas, ¿no? Para poder de alguna manera transitar nuestra psique en pos de algo superior. ¿Sí? Entonces, por ahí va, digamos, creo que Castellani en ese sentido. No sé qué opinas vos. Sí, sí, digamos, el ejemplo de Helen Keller es un ejemplo que lo hablamos también un poco la vez pasada, ¿no es cierto? Y la vida de Santa Teresa de Jesús, que yo no la conocía, digamos, la conozco por medio de lo que escribe Castellani, digamos, no, pero es un testimonio, pues, claro, de sobreponerse a una serie de tiempos, pues, que son difíciles de imaginar, siquiera para mí, en definitiva, ¿no? Claro, digamos, yo pienso que quizás en esas condiciones no podría continuar, no lo sé, no suena a mucho, ¿no? Claro. Y, digamos, yo sufro con mucho menos, como dices tú, ¿no? Igual. Y es difícil explicar esa forma de proceder sin recurrir a, a lo espiritual, ¿no? Pero ahora, ¿a qué le llamamos espiritual, ¿no? Digamos, porque igual cuando hablamos de ser humano ya estamos hablando pues de una existencia completamente distinta y diferente, que parece además que es capaz de sobreponerse a casi cualquier cosa, ¿no? Yo no sé si desde la personalidad igual eso se puede explicar, ¿no? Digamos, desde las neurociencias, desde el aprendizaje, pero siempre va a haber que recurrir o apelar a este elemento de las personas, de los seres humanos, en donde nos interpela justamente, nos interpelan nuestros valores, nuestra visión de lo más elevado y lo más puro que tenemos, ¿no? Y la conversación permanente que tenemos con ese nivel de cosas, ¿no? Claro. Con eso que pensamos que tenemos que defender, por ejemplo, a pesar de la muerte, eventualmente, ¿no? Ujú. Eh, y eso es finalmente lo que nos hace especiales, ¿no? Pero sí, digamos, hablar de espíritu en esos términos, como psicólogo, pues es a lo que naturalmente tiendo, ¿no? Digamos, esta idea del alma como algo separado, como necesario para explicar todo eso. eh, a mí se me hace muy difícil acomodarlo en mis modelos científicos de cómo entiendo estas cosas, ¿no? No sé si es necesario, digamos, separar, digamos, no sé si tiene ese sentido eso, ¿no? Digamos, pero tendría una mirada mucho más aristotélica que platonista en este sentido, ¿no es cierto? O sea, digamos, entiendo el alma como algo totalmente necesario y entrelazado con nuestro cuerpo físico, si es que la entiendo de algún modo, ¿no?
Exactamente, sí, sí, yo, a ver, en ese sentido, no se deja de lado el cuerpo, porque el cuerpo, con el cuerpo también aprendemos. De hecho, vas a ver cómo Castellani luego, incluso acá en este capítulo, tiene algunas notas respecto del gesto. Y vas a ver cómo usa el cuerpo, digamos, dentro de esta mirada completa del hombre, ¿no? Mm. ¿Te parece que leamos un fragmento que me parece interesante traerlo a colación ahora? A mí me parece, Sí, yo te voy a compartir pantalla, a ver, quería un segundo antes, no sé si me dejas sí, responder sí, algo sí, que creo que quedó sin respuesta, me olvidé en esto que te dije hace un rato, y cortito, ¿no? Digamos, es cierto que la psicología, pues, deja de lado muchas cosas porque es difícil justificar una moral estable y real y con bondades fijas y maldades, entre comillas, fijas, sin Dios, ¿no? Todo se relativiza. Ahora, cuando la psicología hace participar a la biología, creo que igual el camino progresa naturalmente hacia ahí, porque al irnos dando cuenta qué es lo que funciona y se sostiene a nivel biológico, a nivel animal, a nivel personal, a nivel social, a nivel, etcétera, etcétera, digamos, si uno vincula todos esos aspectos y lo proyecta como lo ideal para el ser humano en el futuro, creo que vamos llegando, igual vamos decantando en una moralidad, eh, yo diría judeocristiana, ¿no? Digamos, creo que es inevitable. No sé si de repente de ahí la historia me prueba equivocado, pero sí creo que la psicología ahorita está, no en general, ¿no? Pero sí hay muchas corrientes que atacan eso directamente porque pues estas propuestas del construccionismo social que prescinden totalmente de la biología y que relativizan absolutamente todo, yo creo que eso sí es un ataque directo hacia eso, ¿no? claro, claro. Bueno, viene del mero relativismo, de la Mm. capacidad, por eso, hay un problema con el evolucionismo, ¿en qué sentido? En que se puede llegar a pensar, y esto es importante, se puede llegar a pensar que es desde la misma materialidad del hombre que ha surgido algo superior, ¿sí? O sea que el fundamento de el aspecto superior del hombre, que vendría a ser el alma, en este caso la inteligencia, el raciocinio, ¿sí? La voluntad, ha surgido de algo que es, de algo que es inferior en estos términos. O sea, en términos eh, metafísicos, nada puede dar lo que no tiene. O sea, vos como mera materialidad no podés generar algo que es superior a vos mismo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos que entender que sería un error metafísico, haciendo metafísica, sería un error metafísico decir que de la mera materialidad, o sea, la mera evolución del ser humano, en términos materiales, puede surgir algo superior a esa evolución. ¿Sí? Y en estos términos uno puede hacer, sería válida la pregunta de decir, ¿cómo es posible que yo pueda explicar un poema? ¿Sí? De, ¿Cómo explico un poema, digamos, con aspectos cerebrales? ¿Cómo se explica, digamos, la belleza de un poema? Entonces, que es algo evidentemente superior a la mera materialidad de todo de lo que estamos hablando, o sea, a la mera evolución. Mm. Entonces, bueno, eh, ahí, por ahí viene la cosa y también nos da cuenta de la moralidad. Y esto sería más peligroso, porque una cosa es un poema y otra cosa es definir lo bueno y lo malo, ¿sí? Entonces, si lo bueno y lo malo viene de una construcción meramente humana que se fue dando a través de la historia, etcétera, etcétera, bueno, es un problema porque por otro lado, podríamos decir, hay un reconocimiento, o sea, la evolución del hombre y en términos también sociológicos, se fue dando para ir reconociendo y mejorando el reconocimiento de lo que ya era bueno y ya era malo a priori, ¿sí? O sea, ya estaba como preestablecido como bueno y malo,
y que el hombre fue reconociéndolo. ¿Me explico? Así es. Sí, y yo voy por ese lado, ¿no? Yo creo que entender digamos, la teoría de la evolución como que eventualmente el ser humano crea de la nada estos sistemas de valores, desconoce el hecho de que la realidad es previa, ¿no? Y entonces, claro, el organismo exitoso es el que reconoce de manera más completa su ambiente. Y si la lógica pues continúa hasta los seres humanos, entonces nosotros que podemos participar de planos más elevados y más complejos de la realidad que nos precede, es en ese lugar en donde nuestros sistemas morales nos permiten reconocer cosas que ya estaban ahí previamente. Y Claro, en la medida en la que los reconocen es que son exitosos y perduran en el tiempo, y en la medida en la que en la que significan una desviación de eso, es que pues llevan a pues, las catástrofes de distintas civilizaciones, ¿no? es así, tal cual, tal cual. Bueno, ¿te parece? ¿Te parece que leamos Sí, acá? Me parece un párrafo bastante interesante de Castellani para que podamos entender qué quiere, cómo ve al hombre él, ¿no? Que cuando le dice increíble fauna humana, que es bien interesante. A ver, déjame ver si puedo participar, compartir la pantalla. Ah, acá. Esta no, perdón, esta no. Vamos con la otra. Aquí. Bien, creería que, no sé si estoy bien compartiendo. No sé si sí, vos ves estamos. bien. Si estoy Sí, compartiendo acá donde dice la increíble fauna humana. sí, lo veía mejor antes, ¿ah? Hace un ratito hiciste algo y se volvió más chiquito. ¿Esto se volvió más chico? Sí, antes lo Ah, veía bien. mejor. No, lo que pasa es que te estaba compartiendo otra cosa que no, que en realidad no era algo que te quería compartir, que era No, no, también pero otra. esto mismo se veía mejor hace un ratito. No sé qué cambio has hecho. A ver. Ahí la ves mejor. Sí, ahí estamos. Perfecto. Bueno, mira, ahí dice, ¿no? La increíble fauna humana es la prueba irrebatible para él de que en el espíritu humano hay diferentes funciones, poderes y potencias. O sea, nosotros lo vemos evidentemente cuando vemos al hombre. Los hombres se diferencian entre sí enormemente, y no solamente por fuera, sino también mucho más por dentro. Hay millones de rostros, y cada uno es diferente. Hay millares de millones de almas y ninguna es igual a otra. Fíjense, la especie humana se considera ser una sola especie. Sin embargo, hay en ella más variedades que todas las especies de mamíferos, peces y aves juntos. El lenguaje popular expresa eso llamado con nombres de bichos a nuestros semejantes, y no le alcanzan los nombres de los bichos que existen. Zorros, leones, víboras, culebras, águilas, perros, caballos, burros, camellos, otarios, besugos, serpientes, pájaros y pajarrones, y otra cantidad de nombres abstractos, como intelectual, voluntarioso, sentimental, impulsivo, imaginativo, sensual, nos sirven para clasificar a las gentes y no nos dan abasto. O sea que existe tantos hombres que no se puede, digamos, poder definir a un hombre, encasillarlo, ¿no? Y dice, este hombre es inclasificable, es único, no se parece a nadie. En realidad, cada uno de nosotros es único. Cada cual es cada cual, ¿no? Así hablaba él, así como usaba el lenguaje como el vulgar, ¿no? Pero eso ya toca el misterio de la personalidad y no solamente al problema de las facultades. Sin embargo, la personalidad no se revelaría sin el carácter y el carácter no existiría sin las facultades. Entonces, ahí va Castellani contándonos un poco cómo él considera la individualidad. Vos viste que hay una definición de persona humana que dice que es
sustancia individual de naturaleza racional. Y esa parte de individual y de sustancia, digamos que es de lo que habíamos hablado al principio, ¿no? Vos habías mencionado la palabra sustancia, que es Ujú. aquello que subsiste por sí mismo y no en otro, ¿sí? O sea, la persona humana en sí misma puede subsistir por ella misma, y el alma de la persona humana también subsiste por ella misma. Por eso es que el alma es una sustancia, ¿sí? Y que va a subsistir una vez que eh, el alma sea separada del cuerpo, ¿sí? Porque mientras nosotros estamos vivos, estamos integrados, somos una sola cosa. Pero luego de muerto, volviendo siempre al pensamiento de Castellani, ¿no? Esto lo he explicado en términos castellanianos. O sea, luego seremos separados y subsistirá solamente nuestra alma. Bueno, entonces en esa parte es que nosotros vamos a entender esta problemática, cómo plantea Castellani la situación de cada persona, ¿no? De cada ser único e irrepetible, ¿no? Esto es una forma de decir que es único y irrepetible. Y acá también él sigue hablando sobre las partes del alma, ¿no? Él te puede decir, por ejemplo, acá dice, en un lapso de tiempo que se extiende desde Descartes hasta casi nuestros días, se negó la existencia de las facultades o potencia del alma. O sea, ¿por qué? Porque se hablaba de un alma simple, decía él. El catecismo seguía diciendo perseverante. ¿Cuántas son las potencias del alma? Son tres: memoria, entendimiento y voluntad. ¿Sí? Bueno, yo te hablaba hace rato de dos potencias del alma, que era entendimiento y voluntad, ¿no? Hoy por ahí muchas veces a la memoria se la pone dentro del entendimiento. Pero bueno, en esos términos sigue siendo, digamos, el mismo sentido, digamos. Sí, memoria, entendimiento y voluntad. Pero Descartes, decía él, había gritado, el alma es una y no hay en ella ninguna división de partes. ¿Sí? Y bueno, y aquí te cuenta todo lo que negaron de alguna manera. Este, un poco, ¿no? Spinoza, Herbart, Lipps, Lotze, Balmes. Se negaron sucesivamente esa vivisección psíquica, ese descuartizamiento de la personalidad, esa especie de atlas de la península italiana, toda dividida en pequeños reinos, ducados, marquesados, repúblicas, como decía Taine. Entonces, pero él dice, esto es importante, cómo él entiende el alma. Dice, nosotros sabemos, y la increíble fauna humana es prueba de ello, que el alma no es como un atlas de Italia o un Centroamérica, ni siquiera como un cuerpo con sus manos y sus pies y su cabeza, sus órganos y sus miembros, pero que se pueden distinguir en ella diferentes partes potenciales, no ciertamente partes en el sentido vulgar, cuantitativas, integrantes, sino diferentes poderes o funciones, puesto que hay en nuestra conciencia diferentes actos, en nuestra conducta diferentes hábitos y en nuestra convivencia diferentes caracteres. Y puesto que podemos conocer el carácter de los otros, sea por intuición, sea por introyección, sea por empatía, aun cuando es muy diferente del nuestro, eso prueba que somos uno en naturaleza y muchos en persona, que en esa diferenciación hay unificación y que en la unidad de nuestra alma hay diferenciación. De este teorema psicológico sacaba San Agustín un ejemplo para explicar el misterio de la divina Trinidad. Nosotros somos un yo, un conocer y un querer, decía. Y estas tres cosas son solo una. Y sin embargo, el querer no es conocer. O sea, a ver, de todo esto como para poder entender algo de todo lo que dice Castellani acá. Él está planteando que el alma es una y que nosotros que podamos reconocer diferentes potencias del alma no significa que el alma esté partida, ¿sí? Y esto termina con una cuestión teológica de nuevo, ¿no? O sea, siempre vos fíjate que va planteando diferentes autores, por ejemplo acá Descartes lo critica a Descartes diciendo el alma es una y única y no hay en ella ninguna división de partes. O sea, está bien. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco decimos, dice Castellani, que hay una división de partes. Lo que sí podemos distinguir son partes en ella, pero no partes como lugares separados y que se integraron de una manera. No, no, no. El alma es una, indivisible, pero que sí tiene sus potencias. Nosotros podemos distinguir esas potencias. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene diferentes hábitos, características en su personalidad, etc. Pero
pero aún así nosotros podemos reconocer al otro, y al reconocer al otro, lo reconocemos como uno. Entonces, bueno, hay como esta distinción entre lo que es una parte y lo que es un todo. Y termina diciéndolo como lo diría, o sea, como el problema de la Santísima Trinidad. Nosotros en la Santísima Trinidad decimos que hay un Dios, no tres dioses, hay un solo Dios, ¿sí? Pero hay tres personas en ese Dios, ¿sí? Padre, Espíritu y Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, es como que lo asimila a la problemática de la Santísima Trinidad. Por eso es que siempre, como te digo, acá ves cómo él trabaja su aspecto teológico eh, y al mismo tiempo que va trabajando el aspecto psicológico y filosófico. Ujú. Mm. No sé vos qué opinás de estos textos o si tenés algo o querés que veamos otra cosa. No, no, digamos, sobre esto que él dice, digamos, me parece muy interesante y productivo igual, porque él finalmente cuando habla de alma y de estas funciones o facultades, ¿no es cierto? Ujú, Está hablando de Platón y Aristóteles, ¿no? Digamos, de cómo desde el análisis de estos dos grandes filósofos, los seres humanos generaban un comportamiento muy complejo, ¿no? Y su sistema para entender la complejidad del comportamiento y cómo los seres humanos todos son distintos unos de otros y cómo no hay ninguno igual a otro, ¿no? A pesar de todas nuestras similitudes, ¿no es cierto? Lo hacían a través de esta comprensión que ellos tenían del alma y de las facultades del alma y me parece correcto, digamos, entender pues que la mente, es que yo no puedo no hacer ese paralelo, ¿no? Que la mente tiene pues estas funciones distintas. Eh, y me parece muy interesante ver cuáles son esas funciones, ¿no? Y si esas funciones que planteaban Platón y Aristóteles las podamos seguir planteando hoy, o sea, y definitivamente podemos, ¿no? Porque creo digamos, igual tenemos que distinguir en nuestro comportamiento el aspecto cognitivo, racional, el aspecto volitivo, ¿no? La voluntad, los apetitos, las emociones, y creo que son elementos del comportamiento humano que siguen siendo los que entran en comprensión de por qué somos como somos, qué nos ha hecho como somos y por qué nos diferenciamos unos de otros, ¿no? Creo que igual es un problema en el que él cae cuando intenta situar todo esto en el alma, porque pienso pues que hay formas de explicarlo más elegantes, más parsimoniosas, más comprensivas, ¿no? Digamos, nuestro conocimiento del cerebro actual creo que sí nos permite colocar todas esas diferencias ahí sin ningún problema, ¿no? ujú. Eh, Sí, es sí, ahí, digamos, siempre y mm, cuando no se haga una disección, ¿no? O sea, que no se. A ver, es que es importante entender esto, que no se, como él dice, hacer una vivisección del alma, ¿no? Como decirte, esto es una parte del alma, esto es otra parte del alma como partes integradas, ¿no? O sea, como claro, claro. cuando uno va integrando algo. No, 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 el alma es una sola que tiene sus potencias y sus funciones. O sea, si nosotros podemos hacer eso, que es difícil cuando uno hace ciencia, porque uno corta, no secciona y va al estudio de esa sección, digamos. Entonces, bueno,
es un poco complicado, digamos, de sacarse los paradigmas, digamos, de la parte, como una parte integrada al todo, y no como un todo que tiene una función específica. Mm. Sí, sí, digamos, lo que entendemos como el fenómeno humano, digamos, la forma de ser de los seres humanos es, digamos, necesariamente eh, incluye un funcionamiento general del sistema nervioso, ¿cierto? También, digamos, yo no puedo evitar entenderlo de esa manera, ¿no? Y, digamos, inclusive se habla de que la conciencia surge solamente en el funcionamiento global, ¿no? Y en la comunicación permanente y recurrente y permanente de partes y de áreas ¿no? Digamos, es imposible entender la conciencia como proveniente de una sola parte, ¿no? Lo que estaría, creo, en la línea de Castellani, claro, estoy seguro que Castellani, no sé si le gustaría mucho mi relación, ¿no? Entre el cerebro y esto que él estaba diciendo, ¿no? Pero sí, efectivamente, no se puede entender como partes independientes, nada de eso, ¿no? Pues ya no estaríamos hablando de un ser humano, ¿no? Claro, claro, sí. Bueno, pero en muchos casos se ha entendido así. Vos fíjate que alguna vez escuché la anécdota de una presentadora norteamericana que no podía trabajar porque ella apenas empezaba a hablar en público se ruborizaba. O sea, se ponía tan roja y no podía. Ella hablaba perfecto y todo, pero cuando se prendía la cámara y empezaba, se ruborizaba tanto que se notaba demasiado. Viste, ella era muy blanca. Y, y bueno, y en algún momento tratando de buscar una solución para eso, encuentra en Rusia a alguien que hacía operaciones y decía, yo sé la parte del cerebro que hace que te ruborices, vení que te la saco y podés trabajar. Entonces ella se fue a hacerse la operación y, y claro, fue, y volvió sana y salva. No sé si la habrán operado o no, no sé si le habrán hecho un tajo en la cabeza y cerrado y listo, porque evidentemente quizás sea una estafa, etcétera, ¿no? Pero la cuestión es que ella vuelve y efectivamente no se ruborizaba. Efectivamente le funciona. Entonces estaba, y claro, pero no se lo había contado a nadie. Y necesitaba contárselo a alguien y se lo cuenta a su mejor amigo. Entonces su mejor amigo cuando escucha la historia le empieza a decir de todo, ¿cómo? Pero que estás loca, que cómo se te ocurre haberte ido a Rusia a operarte. Y le dijo tantas cosas que lo que le pasó fue que se volvió a ruborizar. Entonces, o sea, le dijo tantas cosas que se puso roja de nuevo. Y bueno, son esas cosas que uno va pensando. Por ahí, la ciencia, eh, al ser al solamente encargarse del fenómeno, eh, le falta la parte más importante. Por eso es que la psicología, cuando hace una ciencia meramente fenoménica y no entiende de lo que está en el trasfondo de las cosas, bueno, tiene algunos problemas, y eso el conductismo, bueno, la crítica que hace él, ¿no? Al inicio. Y deberíamos tener en cuenta esa crítica también para los que hacen neurociencia sin entender estos fundamentos. Porque por ahí el que hace neurociencia simplemente ve el fenómeno y se va a basar en el fenómeno y va a ir a las causas inmediatas y no a las causas finales inmediatas de la cuestión. Porque si no sería muy fácil, todos tomaríamos la pastilla correcta de la felicidad y ya está. Sería cuestión de encontrarla nomás en nuestros neurotransmisores. Entonces, bueno, nos tomamos toda una pastilla de serotonina y todos somos felices. Y bueno, a veces Claro, no esa es funciona. una forma, claro, y esa es efectivamente, es una tendencia actual y creo que es un error, ¿no es cierto? Porque eh, nunca se va a poder hacer eso, ¿no? Nunca se va a poder hacer eso porque claro, la felicidad radica en esta relación del ser humano con su medio, con su comunidad,
con las personas que ama, con su sistema de valores, con su proyección hacia el futuro y eh, con su análisis de cómo él está conduciéndose con respecto a todo esto, ¿no? Y nada de eso, digamos, nada de eso lo puede subsanar un químico, ¿no? Digamos, es nuestra participación y no un mero químico, ¿no? Pretender eso creo que es, pues claro, haber malentendido seriamente las cosas, ¿no? Claro, pero si bien es cierto que ayuda, porque, a ver, y entonces como vos bien decías, no olvidar que somos en una concepción aristotélica del ser humano, una cuestión integrada, una sustancia integrada de cuerpo y alma, y que cuando fallan los químicos afecta nuestro ánimo, no es que no. Es- O sea, entender eso también es bueno, pero no dejarlo meramente en el aspecto biológico. Y eso es lo que, eh, a lo que sería el error más habitual porque es el fenómeno que menos se presenta. O sea, el fenómeno más difícil de ver. Digamos, el más fácil de ver sería hacerte un nuevo análisis, mira, estás bajo de esto, de esto, de esto, probablemente estés depresivo. Bueno, sí, está bien, te entiendo, ¿no? Salí a tomar sol, etc. También, obviamente que te sirve tener vitamina D. Por eso a los chicos en Francia, sobre todo en París, le dan vitamina D. ¿Por qué? Porque ahí no hay sol, todo el tiempo llueve, no le da el sol, ellos viven en edificios donde hay solamente luz artificial, porque nunca le entra el sol a la casa. Entonces los chicos se ponen tristes, se son oscuros, y entonces se les da vitamina D adicional, ¿por qué? Porque no tienen todo lo que tienen que tener cuando están en el sol. No es un caso que le pase a una persona que vive en la playa. Entonces, claro, bueno, sí, claramente tiene que ver nuestra biología y el contexto social. O sea, uno no está dejando de lado esas cosas. Simplemente siempre tenemos que hacer el llamado de la integralidad. De que así es. cuando la estudiamos a una parte, luego tenemos que incorporarla en lo integral de la persona y no dejarlo como una parte y como una solución, digamos, como se hacía antes, ¿no? O sea, yo encontré esto, entonces la solución será esto. Bueno, es Claro. complejo. Somos No, más complejos de lo que parece. así es. Creo que un ejemplo muy claro de esto es la depresión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y los antidepresivos. Ujú. Eh, bueno, y la ansiedad, que es un fenómeno cercano y que está estrechamente relacionado. Pero claro, digamos, si una persona está muy deprimida y sufre demasiados niveles de ansiedad, ¿no? Tiene niveles muy altos de ansiedad y toma antidepresivos, pues efectivamente se va a sentir mejor, ¿no? Sus niveles de ansiedad van a bajar y eso le va a permitir tener una mirada mucho más gentil y adaptativa y productiva de su contexto vital, ¿no? Eh, pero eso no te hace tener un sentido de vida, ¿no? Y tampoco te hace sentirte preparado para enfrentar tus situaciones vitales, ¿no? El antidepresivo realmente funciona cuando, producto de pues, sentirte un poco mejor y sentir que estás un poco más estable sobre tus propios pies, eh, te permite salir al mundo y generar unos cambios que luego van a ser los que te van a apoyar y soportar en que te sientas bien de forma estable, ¿no? De forma permanente, de forma sostenida en el tiempo. Porque si solamente tomas los antidepresivos, te vas a sentir bien hasta que dejes de tomar los antidepresivos, ¿no? Digamos, porque el sentido en la vida no te lo van a resolver, ¿no? Qué tan saludables son tus relaciones te pueden ayudar, pero tampoco te lo va a resolver. Eh, y lo que decía hace un rato, ¿no? Digamos, qué tan eh, experto, hábil, apto estás para hacerle frente a tus problemas cotidianos, tampoco te lo va a resolver, ¿no? Son cosas que se logran pues con los hábitos, con el esfuerzo y con salir al mundo, ¿no? Buscar y a relacionarte de esa manera con lo que está ahí afuera, ¿no? Con la realidad, digamos los que aún creemos en eso. Sí,
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, pero eso es, bueno, cuando Castellani habla de que el objeto de la psicología es el objeto más paradojal de todos, bueno, es justamente porque está tocando una parte del alma humana que es sumamente paradojal y que tiene tantas aristas que nunca puede ser acabado. Y si bien es cierto que uno tiene que profundizar sobre la cuestión, el alma no tiene límites, no tiene límites y probablemente se sigan escribiendo libros de todo tipo, de todos colores, y nunca acabemos el tema, digamos. No vamos a encontrar el libro que nos solucione la vida, la pastilla que nos solucione la vida, la fórmula, ni los hábitos que nos solucionen la vida, porque claramente la persona es única, es irrepetible y no tiene eh, o podríamos decir paralelo dentro de la historia. Ninguno de nosotros tiene otro paralelo dentro de la historia. Tenemos muchas cosas en común, pero siempre de manera única. Y eso no, es lo que nos hace especiales y es lo que realmente tenemos que entender para entender psicología. Por eso yo diría, alguna vez yo conversando con una estudiante de psicología, eh, le planteaba, yo le decía, bueno, probablemente cuando entre una persona y vos ya tengas una experiencia, eh, corras el riesgo de ver en esa persona a todos los otros pacientes que tuviste y te obstaculice para verla a ella. ¿Sí? O sea, hay que tener cuidado, hay que tener el ejercicio de ver a la persona que está entrando al consultorio para hacerte la consulta. No sé, ¿vos qué opinás de eso? Sí, definitivamente, ¿no? Además, yo creo que ahí digamos, una idea que me parece importantísima, ¿no? Y que ahorita no recuerdo de quién es, de repente tú sí, porque es una idea filosófica. Eh, no sé si es de Husserl, Ujú, anterior, eh, cuando dicen que el mapa no es nunca el territorio. ujú. Sí, Claro, digamos, tu modelo de la realidad nunca va a terminar de explicarle la realidad y a contener la realidad. Y entonces, claro, como él planteaba, ¿no? Hay que hacer una epogé, ¿no? Cuando, digamos, para entender las cosas de manera profunda y sobre todo, y cuando uno está, eh, cuando uno recibe una persona, pues tiene que poner entre paréntesis todos sus mapas y modelos y preconcepciones porque que eventualmente pueden jugar un rol y que sirven y que pueden apoyar ese proceso, efectivamente esa persona es única e irrepetible. ¿No? No hay dos como esa persona y no hay nadie que conozca mejor la manera de sentirse mejor y de adaptarse mejor a su mundo que esa persona. ¿No? Eh, eso. sí. Sí, muchas veces hay que ir explorando, ¿no? Esos caminos para que se pueda sentir mejor. Y, y bueno, el asunto es que, volviendo un poco, ¿no? a lo que es el libro, como para ir finalizando, yo te diría que Castellani tiene esta visión, bueno, vos bien dijiste, lo escribió en la década del 50, eh, y tiene visiones que son, podríamos decir, o problemáticas, ¿no? Él plantea problemáticas que son y van a seguir siendo parte de la psicología. Digamos, no sé si se van a superar, sino que se van a o profundizar o van a siempre estar llamando a volver a pensarse de una u otra manera, ¿no? Con mejores herramientas, con mejores capacidades de entender el cerebro humano, la persona, etcétera, pero hay una parte que es invisible a los ojos y que es esencial, diría, ¿no? Saint-Exupéry, que necesariamente va a estar ahí siempre. Yo creo que él ha podido ver un poco de eso por toda su formación, o sea, por una formación filosófico-teológica fuerte, ha podido entender que habrá ciertas problemáticas que se van a ir dando siempre y que se tienen que resolver de otra manera que no sea
con pastillas, que no sea incluso con libros como, bueno, hágalo usted mismo, las 10 claves de la felicidad, las 20 claves de esto, así. Bueno, por ahí hace falta algo más, y yo creo que la clave del psicólogo, eh, eh, en, en algún término, es el acompañamiento genuino, ¿no? Más allá de lo que tiene que ver con la calidad técnica del psicólogo, digamos, y todo lo que sabe y todo lo que te puede aportar, es el genuino acompañamiento. Yo creo que mucha gente que va al psicólogo, que por lo menos la experiencia que yo tengo con amigos que van al psicólogo y que cambian de psicólogo, es que el psicólogo no les generó, no es que no era bueno. Dice, no, mirá, no, la verdad que no sabía, o sea, cuando uno va a un psicólogo no va esperando que él sepa, ¿sí? Es algo interesante porque uno supone que sabe, pero lo que más pretende es el acompañamiento genuino de que pueda entenderme, porque si esa persona no puede entenderme, ¿cómo puede ayudarme? Esa es la pregunta. Entonces, y bueno, uno cuando yo veo así, no, bueno, ya no me servía ir a vivir con él porque no tenía nada que ofrecerme, no me entendía, o probablemente él ya no necesitaba ir al psicólogo, ¿no? Pero muchas veces cuando tienen una primera o segunda intervención y no siguen yendo, en general me dicen, es como que hay una falta de conexión con el psicólogo. Bueno, yo creo que ahí está, ¿no? La posibilidad de un acompañamiento genuino, creo que, creo que es más importante muchas veces que el resto de las cosas, sobre todo cuando son problemáticas existenciales, ¿no? Después, bueno, habrá problemáticas más puntuales que hace falta una expertise importante, que siempre es importante la expertise, pero creo que en principio ese acompañamiento, de nuevo, genuino, honesto, creo que es el primer gran paso para poder, y razón de ser, ¿no? De un psicólogo también. Que nosotros podamos, porque antes no existían los psicólogos, digamos. Y bueno, y la gente no tenía dónde ir. Esto es una invención medio moderna, así bueno, y vamos, pero creo que es muy válida esto, eh, en esos términos, digamos. Sí, definitivamente, ¿no? Son las precondiciones para un proceso terapéutico de las que hablaba Carl Rogers, ¿no? Digamos, Mm, sin ese, sin esa calidez, digamos, sin ese, o sea, digamos, poder recibir realmente a otro ser humano, eh, dándole pues la importancia que se merece, ¿no? A quién es como ser humano, no es posible hacer ninguna otra cosa, ¿no? No más allá de tu modelo o de tu teoría, digamos, si eso no está primero, pues el proceso no va a tener un buen desenlace, ¿no? claro, claro. O no va a iniciar directamente porque el paciente Así no va es, a volver. así es, así es. Así que Es- bueno, Feli, ¿te parece que sigamos en otro momento? Seguimos con el libro. Sí, sí, ya la próxima vez ya arrancamos de lleno con la cruz de Platón y los ejes de Aristóteles. El eje, Fantástico, perdón. fantástico. Ya, Vamos a ver cómo lo maneja Castellani eso, que es bien interesante. excelente. Bueno, como siempre, un gusto, un placer conversar contigo y espero que los demás también, ¿no? Todas las personas que nos escuchen lo encuentren igual de edificador y interesante. Y si tienen alguna pregunta, si tienen alguna cosa que agregar a lo que hemos discutido, pues por favor háganlo en los comentarios, ¿no? Que nos sirve muchísimo, nos ayuda para la próxima también conversarlo. Por favor. Sí, sí, totalmente. Vamos a ir a que comenten y podamos traer también las respuestas a esas preguntas que dejen para que podamos hacer más rico, más enriquecedor, que a nosotros también nos va seguramente a enriquecer mucho. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber estado ahí. Gracias, Feli, por el espacio. Chao, chao, Guillermo, nos vemos la próxima. Chao a todos.